Bueno, vamos a empezar con esta clase que es dinámica de la población y riesgos. Es de la materia de geografía. ¿Cuál es el propósito de este bloque? Es relacionar los cambios de la población, perdón, relacionar los cambios de la población con sus implicaciones socioeconómicas en México y en el mundo, e identificar los factores de riesgo y las zonas de vulnerabilidad de la población para proponer medidas de prevención de desastres. Y vamos a empezar a hablar del crecimiento y la distribución de la población. Hay un concepto que es el concepto de demografía, la ciencia que estudia la población en aspectos estadísticos y en su distribución geográfica y características. ¿Como qué características? Las de edad, género, estado civil, nivel socioeconómico, etcétera. En nuestro país, el INEGI es el que se encarga de recabar los datos para, para el estudio de la demografía de la población. Sabemos que cada cierto tiempo se hacen censos, que son registros oficiales de conteo que aplica el gobierno en México cada 10 años para conocer la cantidad de habitantes y sus características. Tal vez a muchos de nosotros nos ha tocado que han ido los del INEGI pues a nuestra casa a hacer algunas preguntas específicamente sobre dónde vivimos, cuántas habitaciones tiene nuestro hogar, baños, cuántas personas viven ahí, cuál es el ingreso promedio de las personas que viven ahí. Y mediante estas preguntas, pues alimentan los indicadores demográficos, que son los datos necesarios para el estudio y análisis de una población determinada. Algunos de los datos demográficos o indicadores demográficos es la tasa de natalidad, que es la cantidad de nacimientos anuales por cada 1.000 habitantes respecto al total de la población. La tasa de mortalidad, que es la cantidad de muertes o defunciones anuales por cada 1.000 habitantes respecto al total de la población. La tasa de crecimiento, que es el aumento anual de la población, y se obtiene de la diferencia o la resta entre la tasa de natalidad y la de mortalidad, es decir, las personas que nacen menos las personas que mueren por cada 1.000 habitantes en un periodo anual. La esperanza de vida, que es el promedio de años que vive una persona de acuerdo con las tasas de mortalidad. En México la esperanza de vida es de 70 años. Ha ido creciendo la esperanza de vida debido a mejores condiciones como atención médica, educación, mejor empleo. En Nuevo León todavía es más alta, es alrededor de 74 años para hombres y 75 años para mujeres. Vamos a consultarla. Esperanza de vida. Bueno, en México es un promedio de 75,3 años. Para los hombres es de 72,9 años. Y la esperanza de vida en Nuevo León es de 75,9 años. Es de la esperanza de vida más alta de todo el país. Tenemos también la tasa de mortalidad infantil,
que consiste en el número de niños menores de 12 meses que mueren por cada 1.000 niños que nacen en un año. El alfabetismo, que es el porcentaje de la población mayor de 15 años que sabe leer y escribir. Población absoluta o población total, que es el número total de habitantes de un país o de una región. Y la población relativa o densidad de población, que es el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Para esto dividimos la población absoluta entre la extensión territorial y el resultado se expresa como habitantes por kilómetro cuadrado. La distribución de la población no coincide con la disponibilidad de agua en el territorio nacional y hay algunos problemas de desabasto. Tenemos dos medios en los que vive la población. Viven en un medio urbanizado, como las ciudades, y en un medio rural, como el campo o los ranchos, que la diferencia entre el campo y la ciudad, pues son las características de los servicios que cuenta como agua, drenaje, luz, internet, carreteras, educación y las actividades económicas que realizan. Sabemos que en una ciudad las actividades económicas principales son la fábrica, la manufactura, las oficinas, el comercio, pues en plazas comerciales, mientras que en el campo las actividades económicas son principalmente la agricultura y la ganadería. En México, el 71% de la población es urbana. Vamos a ver cómo se determina la población rural o la población urbana. La población rural se determina o se considera rural cuando hay menos de 2.500 habitantes y cuya principal actividad económica es cultivar la tierra. El porcentaje de personas que habitan en comunidades rurales ha disminuido. En 1950 era más del 57% del total de la población. En 2005 esa cifra disminuyó hasta casi el 24% y actualmente la mayor parte de la población rural está en Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Zacatecas, Tabasco y Guerrero. Mientras que la población urbana es donde viven más de 2.500 personas y se dedica especialmente al comercio y a la industria. En 1950, el 43% de la población mexicana vivía en localidades urbanas, pero para 2005 esta cifra aumentó a casi 76%. La población urbana se concentra en México, Puebla, Toluca, y obviamente Nuevo León o en gran parte del norte, como es Baja California, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, y en el centro Jalisco y parte del sur de Veracruz, parte del sur en Veracruz. Ahora vamos a hablar del crecimiento de la población. La población crece por dos razones o dos factores, por la natalidad, es decir, la cantidad de nacimientos, y por la migración, es decir, porque personas de otro lugar llegan a una ciudad o a un campo, dependiendo de dónde lleguen, pero personas de otra comunidad llegan a una nueva comunidad o a una nueva población y puede crecer de forma natural por la tasa de crecimiento o puede ser un crecimiento social dependiendo de la migración y lo obtenemos restando el total de personas que abandonan su territorio de nacimiento
al total de personas que llegan en un periodo regular de entre 5 y 15 años. Quienes salen de su lugar de nacimiento pues son emigrantes y una vez que llegan a su lugar de destino se les conoce como inmigrantes. La distribución de la población, ahora hablemos de la distribución de la población. Dependiendo de cómo se distribuya, existen dos espacios demográficos. Los vacíos demográficos, que son regiones con solo uno o ningún habitante por kilómetro cuadrado y representan más de la cuarta parte de las tierras continentales, ya que solo albergan al 2% de la humanidad, como son los desiertos, las selvas, la región de los polos árticos y antárticos, o el polo norte y el polo sur, mientras que en la población intermedia habitan de 1 a 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Me disculpen, aquí está. Ahora hablando de la migración de la población, sabemos que existen países de expulsión y de recepción de migrantes. Cuando hablamos de migración internacional, hay tres tipos de países. Los países expulsores, es decir, de donde salen los migrantes o de donde emigran, que son proveedores de mano de obra. Migración de capacidades donde personal de alto nivel circula en zonas desarrolladas del mundo y generalmente es temporal. Migraciones políticas en países cuya situación política o de conflicto origina poblaciones que necesitan refugio y van a sitios más seguros para vivir. Por ejemplo, Latinoamérica son países expulsores donde el emigrante busca ir, por ejemplo, al norte, a Estados Unidos, y son países proveedores de mano de obra, tanto México como todos los países de Latinoamérica, Nicaragua, Salvador, Honduras. Y tenemos los países de tránsito, que son naciones de paso obligado entre el punto de origen y de llegada temporal, y reciben a los migrantes en su recorrido hacia su destino. México, pues tiene las tres características. México es un país, o se ha convertido en un país expulsor, porque de aquí salen muchos emigrantes, pero también se ha convertido en un país de tránsito porque muchas personas que quieren llegar a Estados Unidos pasan por México y a la vez muchas de ellas no logran cruzar a Estados Unidos y se quedan aquí en México. Entonces México también se convierte en un país receptor, no solo en un país de tránsito. Son polos de atracción para distintos pobladores del mundo como Estados Unidos, India, Pakistán, Alemania, Canadá, Australia y Arabia Saudita. Estos son los principales países donde pues los emigrantes van a trabajar o a quedarse. Sin embargo, como lo comentábamos, México se ha convertido en un país expulsor de tránsito y también receptor, debido aquí a la cercanía que tiene con Estados Unidos, pues prácticamente tienes que cruzar por México para llegar a Estados Unidos. ¿Cuáles son los efectos económicos, sociales y culturales de la migración en los países de donde salen migrantes y donde reciben migrantes? Bueno, en el lugar de destino, las consecuencias más importantes son el hacinamiento e incremento de los cinturones de miseria, debido a que la mayoría de los inmigrantes llegan sin recursos y de manera ilegal.
Hacinamiento es como están muy juntos, ¿sí? Es- Están, un término coloquial es hechos bola todos juntos. Eso se puede observar allá en Reynosa, en Tamaulipas, en el cruce de México a Estados Unidos. Hay como un tipo de mercado rodante, campamento grandísimo, donde hay puros personas de Venezuela, Haití, Colombia, Brasil, que quieren llegar a Estados Unidos y ahí están esperando o a veces ahí se quedan. Y pues efectivamente es un lugar de hacinamiento. Están también los conflictos étnicos y la discriminación, porque la gente que llega es diferente y practica costumbres distintas, así que muchas son menospreciadas por las que habitan el país receptor. Por ejemplo, Estados Unidos es un país sumamente discriminatorio. Igual México no se salva, México también es muy discriminatorio y clasista. El desempleo también es otra consecuencia del lugar al que llegan los migrantes, porque hay mucha población o alta concentración de población en los lugares de destino, así como la riqueza cultural producida por la combinación de costumbres, tradiciones, lenguas y valores que se da por el contacto entre personas. Por otro lado, las consecuencias que sufre el país de origen son la carencia de mano de obra, porque quienes migran generalmente se van a trabajar a otro lado, dejan ahí el trabajo, como puede ser el trabajo en el campo u otro tipo de trabajo, soldadura mecánica, lo dejan ahí y van a un lugar, a un país extranjero que pague mejor su mano de obra. La fuga de capital, ya que todo ese dinero lo utilizan para todos necesitan mucho dinero para su traslado y mientras encuentran trabajo, entonces todo ese dinero que se llevan pudo ayudar a mover la economía del país donde estaban, pero pues ya no les resulta redituable y mejor se lo llevan en lo que consiguen otro trabajo en el extranjero. Abandono del campo y pérdida de la producción agrícola. Sí, ya nadie cultiva las tierras o hay menos personas que cultiven las tierras. Desintegración familiar, porque generalmente los migrantes se van solos, no se van con toda su familia. Generalmente, no siempre, ¿verdad? Modificación de la estructura de población, porque la mayoría de personas que se van son hombres, jóvenes o maduros, y generalmente se quedan solo mujeres, niños y ancianos en en el lugar de origen. La modificación en las costumbres y valores de la población, ya que los migrantes que regresan tienen nuevas formas de pensar, nuevas teorías y nuevas maneras también de hablar o actuar. También puede haber mayores ingresos para las familias de los migrantes, porque generalmente envían remesas, envían dinero del extranjero hacia acá. Y por ejemplo, en México, eh, las remesas son la principal fuente de ingresos. Bueno, ahora por último, hablemos de los riesgos, peligro y vulnerabilidad para los asentamientos humanos. ¿Qué es un riesgo? Es la posibilidad de pérdida de vidas humanas. Es la posibilidad de pérdida de vidas humanas, de propiedades o de la capacidad productiva. Mientras que el peligro es la posibilidad de que un área se vea afectada o destruida por factores naturales o antrópicos. Entonces, el riesgo es una posibilidad que recae directamente en vidas humanas, propiedades o capacidad productiva, mientras que el peligro es una posibilidad de un área que se vea afectada.
Y la vulnerabilidad nos indica el riesgo que tiene una persona o grupo de personas de ser herido o perder la vida. En la sociedad, este indicador depende de la capacidad para prevenir y mitigar los efectos de un fenómeno natural o social. Así que para que el riesgo exista, se necesita de una parte vulnerable o amenazada, una población en peligro y una amenaza, un fenómeno ya sea natural o social que pueda generar daño. Por ejemplo, eh, los carteles de droga, las pandillas, así como este, los fenómenos o desastres naturales como terremotos, huracanes, todos esos eh, eh, pueden afectar a una población vulnerable. Vamos a ver los tipos de riesgo para los asentamientos humanos o para las poblaciones humanas. Podemos clasificarlos en dos grandes grupos: los riesgos naturales, que pueden ser riesgos geológicos, como el vulcanismo y la sismicidad, es decir, los volcanes y los terremotos o sismos, y estos se convierten en riesgo cuando la población se asienta en zonas donde existen estos fenómenos. Por ejemplo, en el centro de México, ¿sí? En Ciudad de México, son muy vulnerables, hay mucho riesgo por sismo. También hay riesgos geomorfológicos, que son deslizamientos de tierra y roca, así, disculpen, deslizamientos de tierra y roca provocados por accidentes naturales o humanos que provocan el cambio de uso de suelo, como cuando un bosque se transforma en campos agrícolas, o la ruptura de laderas para transformarlas en carreteras. También en las minas, cuando se perfora el suelo o alguna montaña, eh, para seguir accediendo a recursos minerales como oro, plata, cobre. Entonces tenemos los riesgos geomorfológicos, también el riesgo hidrometeorológico, que son los riesgos más extendidos en el mundo y están relacionados con el clima, como podrían ser los huracanes o ciclones tropicales. Y por último tenemos los riesgos antrópicos, que son los que se generan por descuido humano, como accidentes en las fábricas o plantas de gas y derrames de petróleo, entre otros, tal y como ocurrió en Chernobyl, o los derrames de petróleo muy comunes en el Golfo de México. Y bueno, hasta aquí llega este bloque 3. En base a este bloque, vamos a contestar estas preguntas, estas 11 preguntitas, que es la actividad para el día de hoy.